Muy buenas tardes, estudiantes de tercero bachillerato. Este año vamos a ver la asignatura de Historia. Quien les habla es Blanca Toledo. El objetivo de nuestra clase es analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. La historia busca el conocimiento verdadero del pasado y estudia solo aquellos hechos que tienen cierta importancia. La historia es la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado y presente, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos e investigando sus causas y trascendencia. El protagonista de la historia es el hombre. La Iglesia y su papel en la difusión de la cultura medieval. La Iglesia en la época medieval tuvo un rol fundamental en la producción y difusión de ideas a través de monasterios y bibliotecas. Los monjes se dedicaban a copiar, traducir y transcribir textos de la antigüedad greco-romana. Las cruzadas, campañas militares, cuyo motivo inicial fue la conquista de Tierra Santa para el cristianismo, sirvieron al propósito de expandir la cultura europea. La importancia de la iglesia medieval. En la economía hubieron donaciones de dinero a cambio de salvación, el cobro del diezmo. En la política el papado refuerza el poder frente a nobles y reyes. En la cultura, la traducción de libros y la educación. El papel de la Iglesia en la cultura medieval fue protagónico debido al poder que ejerció esta institución en todos los aspectos políticos, culturales y económicos de la sociedad. En líneas generales, en la Edad Media, la única institución europea universal era la Iglesia. Esta era la guía espiritual de las personas y también su gobierno. En este sentido, durante la Edad Media existían dos estados, uno terrenal y el otro divino. Una nobleza proveniente de la reducida aristocracia controlaba el primero y gobernaba por mandato de Dios. La Iglesia era el ente encargado de controlar el segundo estado. De allí que los prelados católicos representaran una clase muy influyente. En la cultura medieval, la Iglesia era velar el bienestar espiritual de los gobernantes, garantizar que la sociedad se desarrollase según los preceptos cristianos. La Iglesia ejerció estricto control sobre todas las manifestaciones artísticas y culturales de la época. Asimismo, participó activamente en otras áreas, entre otros, y un intento por imponer una paz cristiana, reguló los días en los que guerrear era permitido. Además, instituyó tribunales para castigar los delitos religiosos. La peor ofensa que se podía cometer en estos tiempos era la herejía. Esta era castigada tanto por la sociedad religiosa como por la civil. El origen de las universidades medievales. En el siglo XII se fundaron las primeras universidades europeas para sustituir las escuelas monásticas y catedralicias instituidas por la reforma de Carlomagno. Las universidades medievales se dedicaron a la enseñanza, aprendizaje e investigación en materias de filosofía, derecho, medicina y teología. Los reyes, emperadores, obispos, órdenes religiosas y hasta el papado eran los que regulaban todo. La primera universidad europea apareció en Bolonia, Italia, a menos que
uno no esté de acuerdo de conceder esta distinción a la primera escuela de medicina establecida con anterioridad en Salermo, Italia. La fundación de la Universidad de Bolonia coincidió con la renovación del interés por el derecho romano, sobre todo por el redescubrimiento del Código de Derecho Civil de Justiniano. En el siglo XII, un gran maestro como Irnerio podía atraer estudiantes de toda Europa. La mayoría de ellos eran seglares, a menudo individuos de edad que desempeñaban funciones de administradores, de reyes y príncipes, y estaban deseosos de aprender más sobre derecho para aplicar sus conocimientos en sus profesiones. En 1200, el rey de Francia, Felipe Augusto, reconoció de manera oficial la existencia de la Universidad de París. La Universidad de Oxford en Inglaterra se organizó según el modelo de París. A finales de la Edad Media había 80 universidades en Europa, la mayoría de ellas localizadas en Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. De las características de la universidad medieval, se dedicaban esencialmente a la transmisión de saberes ya establecidos, concepción estática del saber. No recurría a la investigación y limitado desarrollo de la ciencia. El arquetipo de universidad docente que perduró como único por muchos años. La modernización continua de la universidad, reflexión crítica sobre el conocimiento ya establecido. Hasta el siglo XIX empezó a tomar importancia la investigación en la universidad como actividad propia. Las universidades medievales europeas fueron instituciones educativas de la cristiandad latina en la Baja Edad Media, que sustituyeron a escuelas palatinas, monásticas y episcopales existentes desde la Alta Edad Media. Comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental a partir aproximadamente de 1150, en el contexto del Renacimiento del siglo XII. Estas instituciones establecieron un modelo de enseñanza superior que se prolongó en el tiempo determinado. La estructura y funcionamiento de las universidades de la época moderna y contemporánea, cuando se extendió por todo el mundo. Las universidades medievales eran comunidades de maestros y estudiantes, que aunque tenían como principal función la enseñanza, también se dedicaban a la investigación y producción del saber, generando vigorosos debates y polémicas. Las primeras universidades de Europa cristiana fueron fundadas en Italia, en Inglaterra, en España y en Francia para el estudio del derecho, la medicina y la teología. La parte central de la enseñanza implicaba el estudio de las artes preparatorias o artes liberales, el trivium, que era la gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, que era la aritmética, geometría, música y astronomía. Después el alumno entraría en contacto con estudios más específicos, entre los que seguían denominándose artes, los que podían denominarse genéricamente filosofía y que incluían todo tipo de ciencias. Tenemos las cruzadas, serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado entre los siglos XI y XIII contra los musulmanes para conquistar la Tierra Santa. Dentro de las causas fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias del Oriente. Fueron expediciones emprendidas en cumplimiento de un solemne voto para liberar los lugares santos de la dominación del Islam. Estas fueron expediciones militares que se proponían tomar Jerusalén y recuperar para la cristiandad los lugares sagrados que habían caído en manos de los turcos. Se las llamó así por la cruz que llevaban los guerreros bordadas en sus pechos. Se realizaron en total 8 cruzadas entre 1095 y 1291.
Las cruzadas también le sirvieron a los caballeros medievales para hacer grandes negocios y transformarse en poderosos mercaderes y banqueros. ¿Cómo fue la primera cruzada? A finales del año 1000, muchos europeos pensaban que estaba por llegar el día del juicio final. Temerosos de Dios y verdaderas multitudes de hombres, mujeres y niños respondieron al llamado del Papa Urbano II, quien en noviembre de 1095 convocó a los cristianos a liberar Jerusalén. Pero esta primera cruzada, llamada popular, fracasó y la mayoría de sus integrantes fueron masacrados sin poder acercarse a la Tierra Santa. En 1096, señores francos y normandos forman un poderoso ejército. Sus jefes son Godofredo de Bouillon, duque de Lorena, Roberto de Flandes, Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Sicilia. A esta cruzada se la llamó señorial. Cuando llegaron a Bizancio, el emperador Alejo Comneno les agradeció su presencia, pero las dudas les hizo jurar que las tierras conquistadas a los turcos quedarían dentro de su imperio. La campaña fue un éxito y el 15 de julio de 1099 Godofredo conquistó la ciudad. ¿Qué hicieron las cruzadas en Tierra Santa? Implantaron el sistema político-social al que estaban habituados, el feudalismo. Los caballeros se distribuyeron los distintos dominios y crearon nuevos reinos feudales. El más famoso fue el reino cristiano en Jerusalén. Los comerciantes italianos que habían contribuido con sus naves a la cruzada se vieron recompensados con grandes ventajas comerciales. Pronto el comercio y la ambición de los caballeros fueron reemplazando los fines religiosos iniciales por otros claramente económicos. El notable incremento del comercio alterará la economía mediterránea, a la que se le irán haciendo imprescindibles el azúcar de Siria, las especies, los perfumes y las sedas orientales. ¿Por qué hubo tantas cruzadas? Porque las expediciones religioso-militares se habían transformado cada vez más en fuentes de poder y riquezas, y porque la ocupación de la zona por los cristianos, ahora vital para Europa, no era muy sólida. Estaban en minoría y rodeados por poderosos ejércitos turcos. Una de las cruzadas más recordadas fue la tercera, llamada Cruzada de los Reyes, de la que participaron el emperador germánico Federico Barbarroja, el rey francés Felipe Augusto y el rey inglés Ricardo Corazón de León. Fue un importante ejemplo de la unidad religiosa de la Europa del entonces 1189, pero no lograron consolidar el poder europeo en la zona. ¿Cómo influyeron los comerciantes italianos en las cruzadas? Su influencia fue notable a tal punto que lograron cambiar el objetivo de la Cuarta Cruzada de 1202. El Papa Inocencio III había llamado a liberar Egipto, pero los venecianos convencieron a los cruzados de ocupar Constantinopla y reemplazar al emperador bizantino por un cruzado. ¿Y qué pasó después? Hubo más cruzadas. La quinta, en 1217, fue encabezada por Andrés II de Hungría y fue derrotada en Egipto. La sexta de 1228 fue encabezada por el emperador germánico Federico II, quien logró acordar una tregua de 10 años con los musulmanes, pero el Papa no aceptó el acuerdo. La séptima y octava cruzadas de 1248 a 1270 fueron dirigidas por San Luis, rey de Francia, y terminaron con la derrota de las tropas cristianas y la muerte del propio rey santo. Dentro de las consecuencias de las cruzadas tenemos religiosas, políticas, económicas, sociales e intelectuales. Reiniciaron el contacto cultural y comercial entre Oriente y Occidente. Esto colocó en una posición de mucho poder e influencia a las ciudades portuarias y comerciales de Italia
como Génova y Venecia. El poder de la nobleza feudal, fuertemente diezmada en las guerras contra los turcos y debilitada por el auge del comercio, decayó notablemente. La nueva situación fortaleció el poder de los mercaderes y los reyes. Las cruzadas estaban dirigidas principalmente contra los musulmanes, cuyo poder político religioso competía con el cristianismo, todo aunque también se combatió los paganos, infieles y sujetos, excomulgados por la Iglesia, a los judíos, cristianos, ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, prusianos e incluso a los enemigos políticos del Papa. Dentro de las consecuencias, las cruzadas tuvieron diversas en la configuración de los poderes europeos y mundiales, como fueron: expulsan a los musulmanes de Jerusalén, amplían la influencia del papado en el mundo y sobre todo el imperio bizantino, expanden el cristianismo en regiones de Medio Oriente y Asia, demostraron la unidad religiosa y política del occidente cristianismo, reactivaron el comercio entre Oriente y Occidente, introduciendo nuevos cultivos y productos en Europa. Permitieron la apropiación occidental de las ciencias, de las artes del Islam, porque estaban mucho más desarrolladas en el momento. Arruinaron numerosos señores feudales y beneficiaron a la burguesía de las ciudades, yendo en contra del orden social que buscaban proteger. En resumen, en la parte religiosa, presentaron a los papas como los jefes supremos del mundo cristiano. En lo político, debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder rey. En lo económico, abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental. En lo social, el desarrollo del comercio originó el enriquecimiento de la burguesía o clase social que vivía en las ciudades. Además, nacen los apellidos. En lo intelectual, las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, del arte y de las ciencias. En el año 2000, el entonces Papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, pidió perdón a la humanidad entera por las masacres cometidas en nombre de la fe católica y apostólica durante las cruzadas, y prometió que un evento así jamás se repetiría. Les dejo un pensamiento. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo de Albert Einstein. En la hoja de los anexos, ustedes siempre encontrarán links sobre lo visto en la clase, lecciones o deberes. Deben revisar la página 11 y eso es todo por el día de hoy. Les deseo una bendecida y feliz tarde a todos junto a sus familias.